Bendiciones de lo alto. La bendición divina reposa sobre tu vida, pero por supuesto se hace activa por tu fe. Por fe andas, no por vista. La fe es la confianza completa en lo que Dios dice y en lo que Dios tiene para ti. Por encima de todas las circunstancias, por encima de tus emociones, tus sentimientos, por encima incluso de cualquier problema físico, cualquier afección física, cualquier dolor, cualquier cosa. Por fe andas y por fe eres bendecido, y sobre todo esa fe constante, consciente, presente, que es producto de ir escuchando la voz del Espíritu Santo, de experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento en este mismo instante. La seguridad y la convención y la convicción de que está contigo, que está en ti, que muchas veces en las aguas turbulentas que hay en tu mente y tu corazón, pareciera que Él no está o que está dormido. Pero cuando Dios nos permite esos momentos, es para que podamos estar confiados. Confiados porque las muchas aguas no apagan el amor que Dios tiene para tu vida. Las turbulencias no voltean tu vida. ¿Sí? Y como dice la palabra de Dios en Isaías 43, que aunque pase por el fuego no te quemarán, ni los ríos te ahogarán, ni las llamas arderán en ti. Son palabras, ilustraciones que de verdad que nos retan en la vida a creer, y que cuando no viene o no aflora o no se produce el fruto que debe de producir, que es paz, una paz nacida del amor de Dios hacia ti y de tu vida hacia Dios, brota el amor, y de allí todo lo que es o comprende el fruto del Espíritu Santo. Es muy práctico, es muy fácil yo estar aquí compartiéndote tranquilo, de una manera indirecta, y yo puedo estar tranquilo enseñando, pero la verdadera paz es poder estar viendo, escuchando el feedback, tener un feedback, las reacciones, y ver si lo que estoy produciendo en ti es paz, producto de fruto de arrepentimiento, o estoy molestándote, o estás lleno de ira, o que algo no te agrade, o que creas que Dios está contra ti, o lo peor, que yo estoy contra ti, o que yo enseñe por contradecir, o por hablar mal de alguien, o porque simplemente odio a alguien. No se produce paz. La paz se produce cuando bendices con tu boca. La paz cuando hablas lleno de esa paz de Dios. Y la paz de Dios se obtiene en el temor de Dios, en el temor y la guía del Espíritu Santo. Consciente de quién eres y cómo estás. Eso es paz, que lo produce el Espíritu de Dios por encima de todo. Y en fin, a seguir adelante, día a día creciendo en el Señor siempre, porque Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar. Oramos. Padre, te adoramos, estás aquí, eres maravilloso, eres real, te bendecimos. Señor, es tu palabra no vuelve vacía, tu palabra está allí siempre, tu palabra es presente, Señor. Te honramos y exaltamos por encima de todo, Señor, en el nombre de Jesús.
La bendición produce frutos. La bendición es Jesús. Él es la simiente de Abraham, por el cual son benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición que produce fruto. Dentro de los frutos que producen, hemos estado desarrollando el fruto del arrepentimiento. Y que el fruto del arrepentimiento no es algo que se habla, sino que se demuestra. Se es, ¿sí? Y que arrepentimiento es volvernos a Dios. Arrepentimiento es seguir a Dios, caminar con Dios y no quitar la mirada de Dios, para que al mirar para otro lado nos distraigamos y simple y llanamente nos desviamos del camino y perdemos de vista al que nos guía, al que necesitamos que nos guíe, que es el Señor. Y dentro de fruto de arrepentimiento, el fruto de arrepentimiento se muestra cuando nosotros somos libres del autoengaño. La bendición nos libera del autoengaño. Mateo 7, 21 al 23. Y recuerda, la bendición nos libra. Ese es el tema de hoy. La bendición nos libra del autoengaño. La bendición nos da libertad del autoengaño. Porque engañosa más que todas las cosas es el corazón del ser humano. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, siempre vamos a buscar que no estemos autoengañados, que no nos engañemos a nosotros mismos. Porque al engañarnos a nosotros mismos, no vamos a traer buenos frutos a nuestras vidas. Y autoengañarnos no nos da un arrepentimiento real o un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Por ejemplo, autoengaño, tener odio y decir que no. Tener envidia y decir que no lo tengo. Tener rabia y decir que no lo tengo. Tener celo y decir que no lo tengo. Tener espíritu o actitud de venganza y decir que no, que ya he perdonado. Eso es autoengaño. Pero la bendición, que es Dios, que es Jesús hecho carne, y que ese Jesús hecho carne es la voluntad de Dios viva, porque Él es el verbo divino. Él es la palabra de Dios en acción. Él es la palabra de Dios visible, ¿sí? Hecha en un ser tan maravilloso como es Dios hecho carne, o Emmanuel, Dios con nosotros, o el Señor Jesús. Pero, en fin, es el mismo, ¿sí? Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, nos da una idea de que esa bendición, las palabras que soltó la bendición, lo que sale de la simiente de Abraham, lo que sale de la semilla de Abraham, nos libra del autoengaño. La palabra del Señor Jesús nos aparta del autoengaño. Voy a leer antes el versículo 20. Así que ustedes reconocerán a estos mentirosos por el mal que hacen. Eso, por supuesto, es el lenguaje actual. En la Reina Valera, versión número 1960, dice: así que por sus frutos los conoceréis. Así que nosotros no debemos de andar en el sentido de los frutos, no debemos de andar por nuestras imaginaciones. Cuando quieres ver qué fruto tienes, debes ver es lo que produces, tu comportamiento, tu manera de vivir, tu manera de ser, la manera de reaccionar ante las situaciones. ¿Sí? Como dice el Señor en Romanos, no pagarle a nadie mal por mal, y en lo que dependa de ti, no dejar de hacer el bien, no pecar, pero si pecas, buscar y arrepentirte. Y el arrepentimiento va a producir un volverte a Dios, y al volverte a Dios, Dios va a usar tu vida y no te va a desamparar,
no te va a dejar. Él siempre va a estar allí. Él no va a acusarte. Cuando nosotros tenemos culpa o autoculpa o autoacusación, eso alimenta nuestra fe. Se apaga nuestro ánimo con Dios, nuestra confianza en Dios se apaga y por supuesto eso lleva a que seamos incrédulos o dudemos de su fidelidad, y esa duda hace que la gracia de Dios no fluya sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros confiamos en Dios, por confiar en Él, ante toda dificultad, pasamos por encima de esas dificultades. Vemos cómo Él quita esas dificultades. Eso es un fruto. Ante toda dificultad, vemos cómo nos mantenemos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza o en no negar al Señor, sino confiando que aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé uva, yo esperaré y confiaré en ti. ¿Sí? Aunque muchas personas que amo no conozcan a Jesús el día que yo me vaya, yo sé que después de irme a su presencia, Él seguirá trabajando en esas personas que amo y esas personas que en algún momento no abrazarán una religión, sino que abrazarán al Dios verdadero, al Dios que les ama, al Dios que quiere cambiar su vida y producir en ellos frutos de arrepentimiento. Y el fruto de arrepentimiento nos libra de ese autoengaño. El versículo 21 de Mateo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, quiero referirme o ir a Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 28, que nos describe la voluntad de Dios, ¿sí? Por lo menos, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el deseo. La voluntad de Dios es la decisión. La voluntad de Dios es la decisión que Dios toma por su deseo y por amor sobre nuestras vidas. Entonces, dice el Señor Jesús, quien es la simiente, quien es la bendición, quien es el portador de la bendición hacia nuestras vidas. Eso es Jesús, el que establece el reino de los cielos en nuestra vida. Él dice que Él no es el que le dice Señor, Señor, el que hereda los cielos. El que hereda el reino de los cielos es el que hace la voluntad de su Padre. La Biblia está compuesta de dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra, cuando vemos el significado literal de la palabra testamento, un testamento tiene la última voluntad de aquel que deja su testimonio plasmado o deja su testimonio escrito en ese testamento. Un testamento es algo legal, algo que nadie puede cambiar porque se respeta la voluntad del que ha muerto y ha dejado herencia. ¿Sí? Entonces, cuando habla de testamento, dice que en el Antiguo Testamento está la voluntad de Dios que se cumple con Jesucristo, el Verbo divino hecho carne. Se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para bendición del que hereda. ¿Sí? Y por supuesto, heredas la bendición de Dios y Dios se glorifica en tu vida. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿qué habla la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento? Deuteronomio 28:1 es donde más podemos resumirlo. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voluntad de Dios. ¿Okay? Pero no dice voluntad de Dios, la voz de Jehová tu Dios. Cuando dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz, la voluntad, entre paréntesis,
de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, entre paréntesis, su voluntad, yo te prescribo hoy, que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará en su voluntad sobre todas las naciones de la tierra. Y comienza y da una serie de promesas que quiero resumírtelas. En el capítulo 28, 12 dice que Dios te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. El cielo abierto representa bendición. El cielo abierto representa que tus oraciones son escuchadas. El cielo abierto representa de que el Rey de Reyes y Señor de Señores, sin ningún obstáculo, te va a servir. Su vida dio por ti y aún trabaja, ¿sí?, por ti. Y aún está pendiente de ti, rogando al Padre por ti. Eso representa el cielo abierto, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y es interesante que la fe, ¿a qué me debe llevar? Confiado de que esa bendición va a bajar todo el tiempo, cuando camino en su voluntad, ¿sí? Cuando camino en su voluntad, el cielo se abre, está abierto y se manifiesta el reino de los cielos en la tierra. Así que la ocupación nuestra debe ser, la diligencia nuestra debe ser estar siempre buscando la revelación de su voluntad. La revelación de su voluntad hoy, para tener hoy mismo el cielo abierto y caminar y dormir con el cielo abierto, despertar con el cielo abierto y seguir en el cielo abierto. Estar pendiente, ¿sí?, de su voluntad. Por eso debemos de ser prestos para escuchar, tardos para hablar. Porque cuando se escucha, discernimos bien la voluntad de Dios. Y cuando hablamos, callamos la voluntad de Dios. Cuando callamos demasiado, argumentamos, opinamos, concluimos, pero no estamos en su voluntad. Es por ello que nosotros debemos de ser prestos para escuchar, prestos para meditar, prestos para hablar, invertir tiempo en pasar en nuestro aposento, en secreto, a solas con Dios, para luego salir con esa revelación de Dios, de su voluntad divina, ser guiados por el Espíritu Santo para ver los cielos abiertos. Y entonces el Señor derramará sus bendiciones, mandará la lluvia a su tiempo, mandará lo que hace que se produzca en la tierra el fruto, lo mandará a su tiempo, ¿okay? Y todo lo que haga con tus manos prosperará. Ese todo lo que haga con tu mano prosperará me llamó la atención. O sea, que incluso si yo no soy experto en un arte, a pesar de que yo no soy experto en un arte, y me da por dar pasos en esa área, por ejemplo, la venta de pan, simple y llanamente, el vender pan me va a hacer bien, el vender pasteles me va a hacer bien, el ejercer mi profesión me va a ejercer bien, el hacer algo de las varias cosas o talentos que tengo va a hacer bien y va a prosperar. Todo lo que haga con mis manos prosperará, ¿ok? Y eso nos ayuda a no ser personas que confiamos en amuletos. Si alguien va a tu vida, alguien ora por ti, pero quien ora por ti va a ver la gloria de Dios si, solo si usted cree. Jesús le decía a la gente por la cual oraba, si crees verás la gloria de Dios. Cuando alguien iba a Jesús a buscar un beneficio, una bendición, sanidad, lo que fuera, él le decía, al que cree todo lo posible, le preguntaba, ¿tú crees? ¿Crees? ¿Sí? Porque una oración sin creer no produce nada. Puedo orar por muchas personas, pero si la persona cree, no produce. Si yo no creo, no produce. En fin, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, que la conocemos por revelación, ¿sí?,
de su palabra. Entendemos que todo lo que hagamos nos saldrá bien siempre y cuando andemos en su voluntad, caminemos en su voluntad. Y dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Okay? Entonces habla de que tendrás para dar, tendrás para prestar, incluso para regalar. Y esto también debe ser una lucha que tengas en lo personal contigo mismo, conmigo mismo. En lo personal yo le pregunto a Dios, Señor, y si no tengo, o sea, no presto, no le pido prestado a nadie y en fin, me quedo sin comer. Me quedo, y a veces es mejor tener, a veces no siempre, es mejor estar comiéndote una arepa solo, sin nada, ni mantequilla, sin nada, que estar comiendo con queso y jamón, queso amarillo y jamón, pero estar endeudado. Con deuda la comida no se saborea bien. Entonces, la promesa de Dios es que prestarás y no pedirás prestado. Y siempre la misma palabra que te da el antídoto, ¿sí? O te muestra la consecuencia, el por qué se peca, el por qué estoy en pecado, que es la desobediencia, también da la bendición o el antídoto, que es vuélvete a Dios. La palabra que te dice en qué has pecado también te da el antídoto para librarte de la consecuencia de ese pecado. Vuélvete a Dios, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Y un Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar? Hasta 70 veces 7. El peligro es que quien peca deliberadamente, el corazón se le endurece. Que cuando habla que todo le saldrá bien, en Deuteronomio 28:12, y que todas las cosas que haga van a ser bendecidas por Dios, prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Va hacia el producto final de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 13, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si tu ramo es la panadería, estarás por cabeza. Si tu ramo es pastelería, estarás por cabeza. Si tu ramo es la distribución de algún producto de la cesta básica, Dios te pondrá por cabeza. Si el ramo, tu trabajo es venta de repuestos de algo, de electrodomésticos, de carros, de lo que sea, te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y nunca debajo. Esa es la promesa. Pero, ¿sabes? Fe no es saber. Muchas personas podemos saber. Te voy a mostrar un ejemplo. Cuando el Señor le dice a Marta, tu hermano va a resucitar, la hermana de Lázaro, y ella le dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y él le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ella sabía que él iba a resucitar en el día postrero. Ella conocía que Jesús es resurrección. Creía que Jesús es la resurrección y la vida, pero no tenía fe de que el Señor le estaba revelando que al instante su hermano iba a resucitar. Prueba de que ella sabía de que él resucitaba, que él tenía poder para resucitar. De hecho lo sabía, ya habían testimonio de que Jesús tenía poder para eso. Que cuando el Señor dice, mover la piedra, le dicen, Señor, no, hace 3 días que murió, ya su cuerpo está en descomposición, ya hiede, ya huele feo. Y ahí entonces uno ve que ellos tenían la información, conocían, pero no creían. Y es por eso que es bonito y hermoso conocer bastante, pero es mejor creer. Es mejor creer. Una
cosa es confiar en Jehová, espera en Él y Él hará. Pero si tarda 1 hora, si tarda 3 horas, si tarda 1 día, 2 días, ahí me desplomo. Entonces, cuando el Señor habla, si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno y que los guardes y los cumplas hoy, y no te apartas de ellos, ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a tu mano derecha ni a tu mano izquierda. ¿Sí? Ahora, no significa esto que depende de ti. El detalle es la obediencia. Jesús, y no todo el tiempo la obediencia, va a producir bendiciones de riqueza, bendiciones de los cielos abiertos, aunque el cielo siempre va a estar abierto. La bendición también va a producirte esperanza, fuerza de voluntad, mantener el carácter firme ante situaciones adversas. ¿A qué me refiero? Jesús estaba en la cruz, condenado a la muerte. Había sido sentenciado a muerte, pero Él se mantuvo allí. No vociferó, no habló contra la gente, se mantuvo allí. La palabra de Dios dice que Él prosperaría en todo. Él fue a la cruz para pagar todos nuestros pecados, pero su obediencia ante una circunstancia que le costó la vida y que le costó el menosprecio de sus hijos amados, porque los que estaban allí también eran creación de Él. Él se mantuvo fiel hasta lo sumo y por eso venció la muerte, derrotó la muerte. Aun cuando Él obedeció en una circunstancia adversa, negativa, una circunstancia dolorosa, una situación dolorosa, Él se mantuvo hasta la muerte y murió, y su muerte se transformó en victoria. Se glorificó y se escucharon los aleluya en la morada de los muertos, porque el que vive siguió viviendo y resucitó en el nombre de Jesús, porque la muerte nada pudo en Él. Entonces, cuando hablamos de que no es el que me llame Señor, Señor, dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos. Esto a mi corazón lo que me dice es revisa. Sí, estoy con mi boca diciéndole Señor, Señor, pero mi corazón está lejos de Él, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios como Padre que está en los cielos es lo importante, ¿sí? Y la voluntad está en sus mandamientos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esa voluntad se reduce en el Nuevo Testamento, se comprime, por decirlo así. Se comprime en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. La primera vez se la cumplimos muy bien, la segunda vez es bastante cuesta arriba cumplirla, porque tienes que amar al que te roba, tienes que amar al que te maldice, tienes que amar al que te da una cachetada, tienes que amar al que te pide que des un esfuerzo y él no tiene ningún esfuerzo. Entonces, tienes que amar por encima de todo y no amar de palabra, que eso es algo que reta y constantemente vivo pensando, ¿cómo llevo mi amor a la acción? Y llevar el amor a la acción es simplemente atender las necesidades de la gente, el no mirar el comportamiento de las personas. Así, gente que tiene autoridad sobre mí me diga, pero ¿para qué le vas a dar a esas personas si esas personas son unos delincuentes? Ellos no van a cambiar. Es que mi tarea no es que alguien cambie, mi tarea es obedecer a Dios. Mi tarea no es que alguien sea obligatoriamente transformado. Mi tarea es hacer la voluntad de Dios. Jesús cumplió su tarea sanando 10 leprosos y uno solo volvió a Él a presentarse como principal sacerdote. Todos debieron de presentarse ante Él para glorificar a Dios con su boca, con sus corazones, con júbilo. Pero solo uno lo vio y recibió la revelación que Él era el principal sacerdote. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros, ¿saben? Este servidor ha visto estas cosas en su vida. Y voy a plantearlo como para mí. He profetizado, he hablado de parte de Dios cosas a las personas que se han cumplido. Y Dios se ha maravillado. ¿Y cómo se cumple? Oro por algo y la gente ve los resultados de eso. Porque una oración es incluso bendecir, es hablar de parte de Dios. Porque nosotros somos portadores de las bendiciones de Dios. Somos portadores de sus promesas. Cuando nosotros oramos sobre una persona, le estamos bendiciendo, declarando en base a una promesa de Dios lo que esa persona necesita. Y Dios lo va a hacer. Entonces, he visto cómo Dios opera eso a través de mi vida, cómo he echado fuera demonios o Dios a través de mi vida, cómo Dios ha hecho tantos milagros a través de mi vida. Pero eso no significa que soy salvo. La salvación está en que haga la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es abstenerme de toda especie de mal, toda especie de mal. Y constantemente hay que ir a Él y humillarse delante de Él. Porque no se trata de lo malo que puedas estar haciendo en este momento, lo malo de lo cual no quieras seguir. Se trata de que salgas, te hayas arrepentido y no vuelvas más a eso. ¿Sí? Y no vuelvas más a eso. Pero aún así, mientras Jesús no venga, tienes esperanza de arrepentirte. Así que te levantas de la condición caída, yendo al Señor, pidiéndole perdón, porque pedir perdón es un fruto del arrepentimiento. Cambiar de actitud es un fruto de arrepentimiento. Y por eso jamás engañarás tu corazón. Que tu corazón entienda que lo que sale por tu boca no esté lejos de tu corazón. Que con tu boca alabes a Dios, honres a Dios y tu corazón esté lejos de Dios. Sigue diciendo el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quien no escucha la voluntad de Dios, escucha su voluntad. Escucha los deseos de su carne y decide andar en los deseos de su carne. ¿Y cuál es el fruto de lo que hace por andar en los deseos de su carne? Maldad. ¿Cuál es el fruto de que ande en los deseos de mi carne? Maldad. Y decido si me arrepiento o no. Y si yo me arrepiento, se trata de volverme de mis malos caminos para ir a Dios. Ese es el ejemplo que el Señor nos da. Eso es lo que quiere decir el Señor. Y me voy a atrever a compartir el versículo 24 cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó la casa sobre la roca. La bendición de Dios nos permite un arrepentimiento, ¿sí? Que es ser libres de engaño. La bendición nos libra del autoengaño. Y cuando nos libra del autoengaño, simplemente nos conocemos y decidimos no autoengañarnos. Que Dios sea glorificado en tu vida, en mi vida, sabiendo que hoy, mañana y siempre debemos tener presente estas bendiciones. Entender que la voluntad de Dios es que seas cabeza y no cola, que todo y escucha todo lo que hagas te salga bien, por encima de las circunstancias negativas, por encima de tus emociones llenas de problemas, que todo te salga bien. Señor, en el nombre de Jesús, presentamos nuestros corazones delante de ti, para que ante cualquier emoción negativa que tengamos, podamos humillarnos, quebrantarnos, decirte perdón, decirte gracias por tu perdón, decirte gracias por la libertad que nos das y decirte que caminamos en tu verdad. Señor, día a día queremos debilitar las obras de la carne. Quiero declararle al corazón que no se distraiga, ordenarle al corazón que tenga su amor, su deseo es en ti y en tu palabra, y podamos encaminarnos, Señor,
a todas las cosas buenas que tú tienes preparado para que andemos en ellas, Señor. Bendito sea, Señor, tu nombre. Derrama tu bendición. Bendice esta nación. Perdona el pecado de esta nación. Perdona el pecado de nuestros gobernantes. Perdona el pecado de los que están sirviendo a nivel de altas esferas y a los que estamos sirviéndote en la sencillez. Y tú te glorifiques sobre ambos pueblos, sobre todos nosotros, para que nos libres del autoengaño. Señor, ayúdanos a no ser autoengañados y caminar en tu voluntad, porque queremos ir a tu reino. Queremos ser salvos por encima de todo. Queremos vivir en la libertad del perdón, en la libertad de la salvación en Cristo, en la libertad de lo que tú produces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Espero que sigas meditando, reflexionando en estas verdades que vienen del mismo Señor Jesús, quien es nuestra semilla. ¿Sabes? Cuando Jesús suelta su palabra por la boca, está soltando la germinación de esa semilla para producir en el corazón en que cayó esa semilla fruto de arrepentimiento. Dios te bendiga. Bendiciones en el nombre